Continuamos, ahora es el turno de réplicas, entramos en esa segunda parte, tercera parte, y es el turno de Miguel Ángel. Tendrás unos, bueno, ahí voy a ser más flexible, ¿no? Entre 10 y 15 minutos. Ahora no va a haber preguntas, ya lo aviso, es el turno de réplica entre ellos dos, entre las dos exposiciones, y luego cuando termine, ahí ya podemos echar las bombas de mano. ¿De acuerdo? Pero no pensáis mucho. Lo interesante. Noto ojos curiosos en general y no todos ojos con un pelín de miedo, que son los de Mercedes Pullman. Y no tendría por qué, porque en realidad quiero felicitarla. Quiero decir, a mí me parece que ha hecho una exposición muy buena y además ha hecho una cosa que es muy valiente. O sea, ha escrito a gente que yo en la vida me habría atrevido a escribir. Eso merece un fuerte abrazo. O sea, el primer libro, digamos, de adultos que me leí fue La historia interminable y el segundo ya fue un libro de ovnis. O sea, con 8 años, para que veáis que... Y jamás me habría atrevido a escribir a Jacques Vallée. Entonces, la verdad que en ese sentido hay un arrojo, una valentía, un tal, ¿no? Pero bueno, evidentemente nosotros teníamos hipótesis encontradas y hay determinadas cosas que tengo que decir, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la hipótesis, por varias cosas, ¿no? Ella ha hecho un trabajo muy bueno de recopilación de casos, aunque ella defiende la hipótesis extraterrestre. Lógicamente, en muchos puntos de su ponencia, de su charla, se ve que, o yo al menos intuyo, que el fenómeno ovni es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? De hecho, yo me he basado en decir lo de nos visitan para hacer una refutación de la teoría, de la premisa lógica, cuando en el fondo ella me está dando la razón como los paralelismos de cosas del siglo XVI, XVII, con la actualidad, ¿no? Lo que sí tengo que decir en contra de su tesis es que ella lo que ha hecho es una colección de datos. ¿Qué ocurre? Una colección de casos. ¿Qué es lo que implica eso? Que ella, sin querer, hace un sesgo documental. Quiero decir, hay un conjunto muy grande de lo que podríamos llamar anomalías, hay un conjunto muy grande de casos de alta extrañeza que los hay en proporciones abismales, y ella escoge solo aquellos que tienen una cierta repercusión tecnológica, vehicular, extraterrestre, etc. Hay otras muchas, ¿no? Yo lo que propongo para esto es una mirada más amplia, ¿no? Porque una de las cosas que yo le podría decir a Mercedes es qué pasa con aquellos casos extraños de humanoides donde, por ejemplo, no aparece un vehículo por ningún sitio. Quiero decir, como investigadora debería de poder proporcionar una explicación, una hipótesis, un porqué a esas cosas, ¿no? Evidentemente esta parte no la tengo preparada porque es una réplica, pues no puedo eso, pero estoy seguro que si dedicáis, no sé, media hora, 3/4 de hora de vuestra vida a introduciros en Google y a buscar casos de alta extrañeza, casos de apariciones de humanoides, casos de seres imposibles, donde no haya aparentemente ninguna vinculación con símbolos que pudiéramos reconocer como extraterrestres, encontraríais muchos. Por eso digo que ella hace un sesgo documental en su teoría. Sería similar a si yo parto de una hipótesis en la que digo que todos los seres humanos en Madrid son de raza asiática. Eso podría ser una hipótesis válida del trabajo. Y solo presento casos de gente que trabaja en bazares chinos. En algún momento dado yo podría llegar a la conclusión de que en Madrid todo el mundo son chinos. Evidentemente basta para que se presente pues no sé, un caucasiano, un negro y tal, como para desmentir su teoría. Y esas teorías y esos casos existen, ¿no? Por ejemplo, me perdonaréis que use las Urdes, porque quizás es un poco la mitología que más conozco. Pero en las Urdes hay muchos casos así, ¿no? Están lo que eran aquellas luces voladoras, que apenas podrían tener un diámetro apreciable, no tenía una nave, no sé, dimensiones de nave espacial. Pues no sé, tenemos el caso del tío del bronce, el descabezado de Rubiaco, no voy a decir de dónde ladrillar porque Cuevas se dice que fue un pájaro, yo no lo creo. Yo no, lo dicen los testigos. Los testigos, te voy a dar. Y la chica esa, ¿cómo era? Josefina Bejarano Rubio, no decía que era un pájaro, pero bueno. Tenemos seres extraños, o sea, seres muy altos,
sin cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Yo invito, o sea, quiero decir, yo no tengo una lista ahora porque tal, pero esos casos existen. Y están ahí y son también parte, lo que pasa es que de alguna manera los hemos metido en un compartimento diferente en nuestro cerebro y los hemos llamado seres imposibles. Vale, no nos visitan los extraterrestres, pero si tú te encuentras no sé, una sombra alta de 3 metros que se paseaba, no sé, por... ¿Cómo era lo de Jarandilla, no? ¿Cómo se llamaba aquel caso? Bueno, casos así, digamos, no, un ser imposible. Y nos quedamos tan pichi. Y no tiene nada que ver con lo otro. Bueno, ¿y por qué? Realmente yo creo, y esa es mi crítica fundamental a Mercedes, que creo que usa un sesgo documental a la hora de presentar sus conclusiones y para mí sus conclusiones no son válidas en base a esto. Pero no me voy a quedar aquí. Voy a poner un pequeño vídeo porque yo en el fondo, mi objetivo, y además le he felicitado, no es contra Mercedes, sino compartir con vosotros mi visión del fenómeno OVNI, que como dije, es algo que quizás revela, no que estamos siendo visitados por seres extraños, sino que la estructura de la realidad es más compleja de lo que nosotros creemos. Voy a poner un trozo de un vídeo, luego lo hablamos, porque hace cuestión del 2011, ¿no? Fue creo cuando el caso César Cabo se hizo súper famoso y tal. Iker Jiménez hizo una entrevista donde llamó a otra controladora. El caso de César Cabo, yo en su día lo expliqué, no me parece un gran caso ufológico, es más, no me parece un caso ufológico para nada, pero curiosamente pasó desapercibido el caso de esta señora, también controladora aérea, pero que explicó un caso que, si bien a lo mejor no es tan llamativo, tiene unas repercusiones tremendísimas. Y es el que yo quiero compartir con vosotros, luego lo explico ya. Pues según lo que ellos contaron, porque yo ver no vi nada, entraban los vuelos oceánicos, no había amanecido, por eso les sorprendió que había una estructura enorme, según ellos, de un radio, decían, de un diámetro de 2 kilómetros. Y entonces entraron dos vuelos oceánicos, el primero en Iberia, luego en Europa. El Iberia pidió desviarse hacia el sur, algo extraño había visto, y a los 2 o 3 minutos, pues cuando llegó el Europa a ese mismo punto, dijo que también se tenía que desviar. Entonces la diferencia es que uno lo veía a ras del agua y el siguiente como que se estaba metiendo en el agua, con ese agüilla por encima que... Entonces los dos pilotos pues se pusieron a hablar, y allí pues escuchando y porque no veía nada. Bueno, qué momento de todas formas, ¿no? O sea, claro, es un momento el primero dice que se desvía hacia el sur y se puede sospechar que es porque había algo anómalo ahí. Claro, ellos vienen de un punto del límite de nuestro espacio aéreo español, que está como a 200 millas de la costa gallega, y como después de 4 o 5 minutos, pues que se va a desviar, porque ve una cosa extraña, pero es que cuando llega el otro detrás, porque vienen por el mismo rumbo, la misma ruta, dice que se desvía también. Y entonces, entre los dos, establecen una comunicación que lo único que yo hago es escuchar, porque era una hora en la que hay muy poco tráfico. A esa hora empiezan los oceánicos y son ellos. Entonces la frecuencia queda libre y se pusieron los dos a comentar que era enorme, que era luminoso, que era una estructura redonda. Tremendo, porque estamos viendo un objeto que o bien sobrevuela y luego se sumerge en las aguas, de un tamaño tan descomunal, 2 kilómetros de diámetro. Eso sí lo recuerdo, porque yo decía, esto es enorme. ¿Y ellos estaban nerviosos cuando hablaban? No, pues eso, pues cuando tú te lo cuentan, que te sorprendes, oye, ¿y tú qué estás viendo? Mira lo que he visto. Pues al parecer está dentro del agua, pues yo lo he visto como si estuviera a ras del agua. Eso es. Y emitía luz. Era luminoso, sí. Mira, este caso es interesantísimo por una cosa, ¿no? O por lo menos a mí me llama mucho la atención a nivel aeronáutico. Este caso, que por lo que habéis contado, podido oír, no parece espectacular, es impresionante. Estamos hablando de, para mí, una visión independiente de 2 pilotos, bueno, en realidad 4 personas, serían piloto y copiloto en cada uno de los vuelos, que más o menos al mismo punto deciden mover, o sea, deciden desviarse, ¿no? En realidad la controladora es un testigo pasivo, porque ella tiene el casco de frecuencia, ella lo que tiene delante es un radar, ella no lo ve.
Pero, o sea, hablamos como de 4 personas simultáneamente tienen una misma visión que es coherente, ¿no? Que unos dicen que como se estaba metiendo en el agua, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que lo que están viendo, y Iker Jiménez como buen comunicador pone el adjetivo que es descomunal, o sea, un objeto que vuele y que tenga un diámetro de 2 kilómetros, que además se sumerge en el agua, por poco grosor que tuviera, está desalojando literalmente miles y miles de toneladas de agua, ¿no? Ese objeto es imposible. Para mí, este caso muestra lo que, o sugiere, una de las cosas que yo decía, y es que posiblemente el fenómeno ovni ocurra parcialmente dentro de la conciencia del testigo. ¿Por qué digo eso? Porque si de verdad un cacharro de ese tamaño se hubiera metido en el agua a una velocidad apreciable, que fuera visible, digamos, que fuera apreciable, como fue con los aviones, que ven cómo se va sorprendiendo, todos los sismógrafos de la zona de Galicia lo sabrían. Todos. O sea, directamente. No hay otra opción. O sea, simplemente, si una de las cosas que tienen los aviones cuando vuelan, que es la estela turbulenta, si un avión pequeñito vuela detrás de uno grande, muchas veces esa estela turbulenta le puede hacer volcar. Una plataforma de 2 kilómetros, por lento que se mueva, en realidad es como un huracán, es un tifón. Ahora me vais a decir, no, pero posiblemente no fuera inmaterial. Bueno, entonces ¿por qué se esconde debajo del agua? No, pero quiero decir, eso realmente es un imposible. Y ese imposible es aquí el que a mí me hace pensar que la cosa no es tan real como parece. Para mí, cuando hablaba de fenómeno ovni, hablaba de percepciones en los testigos. Y yo creo que este es un buen caso que por lo menos hace dudar de ese punto, ¿no? Y en el fondo también con Pedrero alguna vez, hablando de este tema, compartimos un poco de que las percepciones de cada individuo, lo que pasa es que esto es un poco antropocéntrico, quería decir que las percepciones de cada individuo parece que van encaminadas a que esa misma persona las entienda, lo cual, y vale, no es decir nada, porque si no tuviera esa formación, pues entendería otra cosa quizás diferente. En cualquier caso, para mí, pues como digo, este caso a nivel físico es imposible, como otras muchas de las cosas, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver más con la naturaleza del fenómeno ovni, en el sentido de que es más una percepción sobre el individuo y hacia él va dirigido, porque no se explica que haya tantos casos que son aislados y que repercuten sobre una sola visión. De hecho, cuando yo hablaba del fenómeno ovni como original, se caracteriza por no dejar pruebas, si acaso alguna huella y tal, pero bueno, ¿qué es una huella? Quiero decir, en el fondo, el gran protagonista de cada encuentro ovni es el propio testigo. La regla de oro es que unos minutos después eso se ha fumado y ahí no queda nada, salvo la onda repercusión o la onda shock que le produce al testigo. Todo lo demás parece, como decía Jacques Vallée, que son casos que se niegan a sí mismos, ¿no? Y esa es mi contrarréplica. Bueno, ha sido una réplica muy buena y muy antropocéntrica. Voy a hablar de ciencia, de nuestra querida ciencia, que yo creo que tiene un sesgo súper grande, que es antropocéntrica. Todos vemos a través de nosotros. Y si nosotros no podemos ver, no existe. Mentira. Nosotros no podemos ver. Somos limitados. Y esto tenemos que reconocer, tarde o temprano. Y cuando nos visitan, os aseguro que no visitan por nosotros. No les interesamos. No sé qué interesa a los ovnis extraterrestres en nuestra Tierra. No sé si recursos, no sé si agua, no lo sé qué buscan. No sé por qué aparecen, no he encontrado ninguno para preguntarlos. Si no, os lo diría. Y cuando destrozan a las vacas, es porque se termina la carne de la barbacoa y necesitan una vaca y vienen. Puede ser una posibilidad, porque ellos sí saben abrir un agujero de gusano y abrir la puerta exacta donde hay vacas, cogen la vaca y ir. Nosotros no podemos, somos antropocéntricos, no llegamos más allá de nuestra nariz. Este es nuestro problema muy grande. Entonces, claro, si vamos a coger casos, tú coges casos separados. Tú quieres unificar todo, pero no se puede unificar todo. ¿Por qué todos los investigadores dicen fenómeno ovni? Perdonad, son fenómenos ovni. No se puede llamar fenómeno. No es uno, son todos diferentes.
Tú hablas de 3 millones de casos, son testimonios, será 3 millones de testimonios. Yo he hablado de 500 casos bien documentados, es diferente, porque hay cada testigo que va a qué. Muchas veces yo voy por Madrid y también veo extraterrestres, las cosas como son, y que me digan alguien lo contrario. Entonces, por ahí no paso. Después dices que no sabemos de cuántos planetas. Claro que no sabemos, es imposible saber. No hablan con nosotros, no les interesamos como especie. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo pasan? No sé ni cómo pasan y ya repito, no sé por qué vienen aquí. Los humanoides. Humanoides, cada uno puede describir humanoide que le da la gana y hay catalogación, pero sigue siendo simplemente testimonios. Otra vez, no hay base científica que demuestra que hay tanto. Yo no lo creo que vienen reptilianos. No creo que tienen la suficiente inteligencia para crear un agujero de gusano. Yo no me lo creo. Un reptil no, pero nunca se sabe. Puede ser que ellos tienen desarrollado a tal nivel su sentido científico, que yo creo que ahí sí que no es antropocéntrico, y entonces de ahí me parece muy bien. Nosotros tenemos unos vecinos que están más desarrollados, tienen coches mejores y saben hacer las cosas mejor, ni más ni menos. Y como nosotros para ellos somos hormigas. Yo no pregunto a una vaca si le gusta mi teléfono móvil, me importa un pepino lo que le gusta a ella. Y yo creo que nosotros seguimos ahí. Después hablas... claro, en los avistamientos yo tampoco creo que hay tantos visitantes y siempre también me he preguntado por qué pueden andar aquí, por qué pueden respirar. Pero tampoco sabemos a lo que han llegado. A ver si ellos pueden hacer un clic o tomar un chicle como el Mars Attack y seguir tranquilamente en la Tierra. No sabemos. Es que nosotros no sabemos nada. Estamos en edad de pañales en fenómenos ovni. Entonces, de ahí... Después también, lo que vemos, lo que no vemos... ¿Nunca habéis pensado que puede ser una proyección? O sea, que ellos... ¿Habéis visto solares? Ahí realmente la vida extraterrestre es un pensamiento e imaginación. O sea, ellos pueden proyectar, ellos allí proyectaban lo que queríamos ver. Entonces puede ser la proyección de un ovni, porque tampoco nadie ha dicho que es metálico, siempre es luz. O sea, no dicen que es un hecho, algo que está hecho o está fabricado en USA. No, es una luz, es una esfera luminiscente. Lo que tú dices está muy bien, lo de que estos fenómenos se han adaptado sociológicamente. Yo creo que ufología ya es una religión, donde se cruzan los mitos y la realidad. Yo creo que es la religión del siglo XX. Y mucha gente, yo cuando hablan, los creyentes y no creyentes, es un tipo de una cultura específica y una religión específica. Tú hablas de la percepción, que la gente percibe y puede percibir y puede describir, pero hay casos de radar, hay testigos de primer nivel, ellos también todo perciben, radar también ahora percibe. Tiene el eco y dice, ¡uy, he percibido que viene! Yo creo que no. Vale, después, lo que tú has hablado del factor de Oz, que es de nuestra percepción, que perdemos la noción de tiempo y todas estas cosas. Los pilotos cuando pilotan también, cuando lo ven, tienen el factor de Oz, dice, uy, me he desconectado, veo luces. Ahora me conecto y sigo aterrizando. Creo que no. Ahí factor Oz no entra, creo. Es en mi opinión, humilde no es, pero es mi opinión. A ver, desinformación, hablamos de desinformación, sabemos que hay toda clase de desinformación y cuando queremos investigar algo es imposible llegar a ninguna parte. Yo ahora estoy investigando una cosa y he hablado ya con 5 personas. Con 5, y todavía me quedará. Yo llegaré al Estado Mayor de la Defensa y me confirmará lo que quiero saber. Pero claro, tiene su camino. Y este camino es largo. Entonces, desinformación que siempre pasa caso, o se pierde el expediente, o no sé qué, y después, claro, desinformación va a los científicos que no quieren hablar de este caso por su reputación, o va a la población que dice que los ovnis existen, y a todos se creen y dicen, ay, los americanos están totalmente decididos que hay ovnis y son extraterrestres, se visitan casa sí, casa no. Pero bueno, también la cultura también de ovnis ha cambiado, y ahí sí tienen razón. Porque en el año 1947 era una y ahora es otra. Y ahora yo, por ejemplo, a la base de investigar, ahora yo veo cualquier luz y digo, la farola. Yo ya no me lo creo. O sea, me tienen que demostrar.
Pero claro, tampoco como nuestra ciencia es antropocéntrica, no me pueden demostrar. Y los casos que he presentado es porque hay algo raro ahí, simplemente. O sea, que hay una coincidencia de los casos. Para mí es una hipótesis, sigue siendo. La hipótesis de la cuerda sigue siendo hipótesis. Y la mayoría del planeta ya cree en esta hipótesis. Tal vez yo crea el nuevo comportamiento ovni, o una visión diferente. O sea, crearé mi escuela y voy a dar clases. No se sabe. ¿Vale? Y claro, siempre la interpretación se adopta a la cultura. Pero yo también lo que quiero deciros que tenemos que cambiar nuestra visión. Basta ya de decir, si yo no puedo demostrar, no existe. Mentira. Si tú no puedes demostrar, es porque no puedes, no llegas. Lo siento mucho. Pero no puedes. Es como Stephen Hawking. No, yo he creado agujeros negros, están en agujeros negros. Ahora me sale, no está. Digo, si la mitad de la vida has tardado en demostrar que hay, ¿en qué quedamos? A mí me destrozas el corazón. Entonces, no puede ser así. Y yo creo que ahora salen un montón de niños prodigios que piensan diferente que nosotros. No están buscando los datos. No, esto es que si yo no lo veo, no me lo creo. No. Están buscando más allá. Este niño que demuestra de 12 años que va a cambiar la teoría de Big Bang. Dejámosle que lo haga. Tal vez él sí tiene razón. Dejámoslo. Dejamos de escuchar a los físicos viejos que dicen eso ha dicho Einstein, eso ha dicho este y esto ha dicho Schrödinger. Dejamos de hacerlo. Vamos a abrir nuestra mente. Que el mundo allí fuera puede haber casos maravillosos. No le digo que nos convertamos en majufos. Eso no. Eso no. Todo basado científicamente. Además, yo propongo abrir una escuela de ufología basada en los hechos científicos y demostrada científicamente. Y tú podrías ser el director porque sabes muchísimo más que yo. Tú solamente sentado en tu trabajito y decías, mira dónde va, que te pillo. Es eso. Y entonces, claro, porque mirad, hay Julián Carlos, el niño genio ecologista, con 12 años. Dejámosle que él haga algo. Seguro que él descubrirá que los ovnis vienen por agua porque tiene una molécula que desconocemos. Puede ser. Y entonces, para terminar, mi réplica, quiero hacer hoy un experimento científico, sociológico y estadístico. A ver, ¿dónde estoy yo? Esta, mi gran ponencia. El experimento. ¿En qué consiste el experimento? Yo, preparando la ponencia, buscaba mucho en el Google y ponía palabra extraterrestre para ver qué me sale. Las imágenes siempre se cambian, siempre. No sé por qué, pero se cambian. Un día encontré la imagen de Chris Auber, pero todos que conocemos a nuestro querido Chris no nos sorprende que está entre ellos, que nos parece cosa normal. Y un día, buscando, encontré esta foto que está a la derecha abajo. Digo, esto no voy a decir mi opinión porque lo agrandé. Digo, no voy a sesgar el experimento, porque me quedé pensando mucho rato. Y claro, mi pregunta es, ¿es terrestre? ¿O extraterrestre? Vamos a votar. ¿Quién cree que es extraterrestre? Yo. ¿Verdad? Somos muchos. Y esto es el fin. Señoras y señores, hoy hemos demostrado que la extraterrestre existe. Bueno, venid los dos acá, por favor, porque yo creo que ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Esto empezó como una broma, un reto en broma, que lo han llevado a cabo entre dos amigos y que independientemente del punto de vista que tenga cada uno de ellos y que lo ha defendido, sobre todo lo que hay y lo que ha habido es muy buen humor. Y eso yo creo que es un tema a agradecer, ¿no? Porque lejos de las salpicaduras de sangre, que además pues no quedarían bien. Y ahora espero que, bueno, es el turno de preguntas, que, bueno, en la medida de lo posible sean preguntas sensatas, con humor,
y bueno, como se suele decir, sin la mala leche que no ha lugar en estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, ir levantando la mano, y ahí el primer concursante. Oye, pues felicidades a los dos por las ponencias. Sí que te rogaría que hablaras lo más alto posible, Sí, también sí. para que No te preocupes, yo soy desde bajo, pero la también voz lo es puedan alta. oír. Sí, sí. Perdona, un momento. Hemos dicho preguntas. Sí. Preguntas. Pero de todo yo... No segundas conferencias. No, ya, pero lo digo en general, Lo digo en general. Lo Son primero que tengo preguntas. que emitir es una muy amable protesta por el uso del término ovni o su equivalente UFO, porque es equívoco y es hacerle el caldo gordo al juego a los agentes de desinformación. Tú lo has dicho muy bien, Miguel Ángel, dice, si salimos tres fumando y vemos algo pasar, decimos que es un ovni. Y estaremos en lo cierto, porque como es un término subjetivo y no lo hemos identificado, realmente es un ovni para nosotros. Es una trampa utilizar un término que implica una carga subjetiva para referirnos a una realidad que es objetiva. Si tú ves en un campo un animal que se parece a un perro y dices, oye, yo creo que he visto un perro o a lo mejor es que era un lobo, porque no estaba suficientemente cerca. Pero lo que nunca dirás, he visto un animal andante no identificado. Eso no lo dices. O sea, tú lo que dices son dos nombres propios que tienen una carga objetiva, no subjetiva. Entonces, eso es lo primero. Yo preferiría hablar de platillos volantes o de máquinas o objetos antigravedad, o de luces, ¿no? Porque me parece menos equívoco, ¿no? Sobre todo cuando vemos el comportamiento. Tú has dicho, Miguel Ángel, que no dejan cosas concretas. Entonces yo tengo que hacer aquí otra vez una enmarcación. Y es que vivimos en una sociedad de que la prueba que estamos en extraterrestres es la forma en la que nos gobernamos. Las élites que dominan y cómo nos detraen toda la información. Yo no sé si tú has visto un vídeo de José Luis Camacho y dice que hay 1.000 millones de documentos y que con la FOIA lo que se liberan son tachones. Bueno, pues yo te digo, yo conozco pruebas. la FOIA, pero te quería decir una cosa. Igual que hay servicios de inteligencia que ocultan pruebas, correcto, te diría que además, pues igual que existe una industria del porno, existe una industria de los ovnis. Y hay mucha gente que hace dinero inventando casos ovnis, Sí. por motivos crematísticos. Sí. Ahí lo dejo. Pero los implantes que tú les has mencionado de pasada, es algo que no miente, no puede mentir. Porque se han hecho análisis químicos y no te voy a decir que, oye, hayan descubierto... ¿Dónde están los implantes? Mira, el tema de los... la gente que han ido y se lo han sacado, joder. El tema de implantes solamente hubo una conferencia en Estados Unidos a principios de los 90 y jamás ha vuelto a tener ningún tipo de repercusión en ningún otro ámbito que yo sepa. Sí. ¿Yo qué opino de los implantes? Bueno, pues que son conspiranoias. A ver, Claramente. que no tiene repercusión no significa que no sean pruebas totalmente válidas. Porque los medios de comunicación que estamos... No, pero a ver, eso tampoco es así. También los medios de comunicación ocultan, por ejemplo, muchas de las operaciones secretas que ha podido tener la CIA en Latinoamérica y sabemos la Biblia sobre esos temas. Porque salen al final. Coño, pues entonces, ¿por qué no sale eso otro? Bueno, pues... Quiero decir, hay que hacer también lo mismo que se hace en inteligencia, que es un ciclo de evaluación de la información que recibimos. La calidad, el emisor y lo que viene. Entonces, es muy difícil porque es verdad que estamos en un mundo donde hay mucha información y mucha de esa información no tiene calidad. Entonces, es difícil formarse una opinión quizás sólida a todos estos niveles, porque hay que buscar, ¿cómo se dice? Una aguja en un pajar. No, hay que discriminar el trigo de la paja a muchos niveles. Eso es verdad. Y yo, por ejemplo, en mi ponencia he tratado de quitar toda esa paja. Quizás porque en mi afán de divulgación trato de presentar esos resultados. Para mí, el tema de los implantes no es cierto. De la misma manera que no lo son las bases ovnis de base dulce, principalmente toda la divulgación que hizo Bob Lazar, que él de hecho en Estados Unidos dijo que se habían inventado todos los casos, las mismas conspiranoias del Majestic 12, etcétera, etcétera. ¿Todo eso crees que nosotros no lo conocemos?
simplemente que no le damos credibilidad. Ahí hay un sesgo. O sea, quiero decir, hay un filtro de información que pongo. Porque si no, realmente sería imposible hacerse una opinión formada de este tema. Yo si me das Perdona, hay más gente que quiere si me das preguntar. tu correo electrónico, te mando pruebas de los análisis de las personas que le han quitado. Mándamelo, yo te doy el correo. Materiales Mándamelo. que tienen Bueno. isótopos que no se dan en la Tierra. No se pueden dar en la Tierra, no se dan. Bueno, más preguntas. Sí. Yo tengo una cuestión, es una cuestión que además tú como persona aeronáutica has dicho que es cierto que para volar los aviones no llevan luces para ver, pero sí para aterrizar. Además bastante potentes. Los helicópteros además llevan focos para... A ver, En estamos... general. Sí, no, en general, Pero- todas las aeronaves para aterrizaje usan luces muy potentes. Todas, sí, correcto. Entonces, cuando hablan de luces muy potentes, están hablando no solo que pasan, sino que de pronto esas luces les aparecen y paran su vehículo y bajan y descienden. Estamos de acuerdo en que esa apreciación es importante matizarla. Y después, otra para Mercedes, en que no termino yo. en 1865 ya existían vehículos eléctricos, coches eléctricos. 1873. Sí, 1873, el primer vehículo eléctrico que se presenta en un salón es de 1881. Anteriormente ya se prueban. Sí. Es que yo como... Una Ah, pregunta. ya, se lo sabía que tú saldrás con la tuya. No, te lo digo por la historia del vehículo que no suena y no aparece. Es más, los motores eléctricos son anteriores a los motores Lo de que pasa es que en explosión. Ohio creo que los granjeros no sabían todavía. Claro, sí, yo no te lo niego, pero que es... Vale, igual vale, que sí, le he sí. comentado lo de las luces de aterrizaje, pues... Tú me estás queriendo decir que las luces de aterrizaje Aterrizaje- no saben la pista. Perdona, no, a ver, te he puesto un ejemplo, también Las luces hay... de aterrizaje son para que el controlador te vea cuando tú estás en aproximación final. Porque toda la pista lleva Tiene luces. una luminosidad, Tiene pero... casi igual. De hecho, es que Sí, tú, sí. para que tú ilumines la pista o estás muy bajito, tú por ejemplo, no sé, a 100 Vamos metros, a ver. tú la pista Sí. no la iluminas, No la porque ilumina. a ti se te abre mucho el foco. Sí. Tú lo que ves son las luces del eje central y bueno, y de Pero- pista, Sí. pero, o sea, de borde, pero no estás viendo Pero la va. pista con tu propia luz. Pero vamos a ver, tú cuando estás en una aproximación, esas luces, aunque no iluminen el borde, te hacen una traza, ¿vale? Se llama traza. porque que la ve el aterrizas- controlador. Y la ves tú principalmente. desde arriba, ves la traza de Sí, tira. pero no aterrizas con eso. Vamos a ver, perdona, hacer la aproximación, ¿sabes el refracte sobre tierra? Porque cuando no hay Tú haces luces la en pista, aproximación con el ILS cuando y el lo hay, visual con- cuando lo hay, y el visual con las luces. cuando las hay. Mira, no es tu propia luz la que ilumina Bueno, la vale. pista. Pero te voy a poner otro ejemplo. Además, te voy a poner otro ejemplo. Cuando tú estás llevando un foco, por ejemplo, también. Porque estamos hablando que no sabemos qué es lo que vienen a hacer. O sea, si quieres luces, hay cantidad de aeronaves que llevan luces. Y luces muy A ver, potentes. claro que ahí, por ejemplo, el típico O sea, helicóptero de narcotráfico sí tiene un foco para iluminar, pero tiene que estar Pero lo que yo te relativamente... quiero decir con esto es que decimos, ¿por qué siempre decimos luces? Bueno, pues porque siempre, o por lo menos los casos que yo he oído de luces, siempre alegan lo mismo. Es de pronto ver una luz muy potente de frente tuya y que se para y que se ilumina. Entonces, ¿por qué pensamos que a lo mejor está iluminando para ver qué es lo que hay? Porque si vienen a estudiarnos, ¿por qué no va a querer ver qué es lo que hay abajo? ¿Por qué no nos va a iluminar? Sí, no digo que no. A ver, es una apreciación, es una pregunta. Y ¿Por una qué no va a generalidad, lo querer? único que te quiero decir que en ese ¿Por qué no sentido, van a querer? Yo lo que hacía era una contraposición entre el carácter huidizo, que en cuanto los ves se van, pero que vienen con todos los megavatios puestos. Joder, es una contradicción en cierto sentido. También si quieres venir, pues vienes de día, ¿sabes? Yo qué Porque si tienes velocidad de fuga no vas a hacer eso también. Ellos saben No ahorrar siempre se energía. Ellos sí saben ahorrar energía. Tampoco nunca No, no siempre se van. Pero lo que te quiero decir, si sabes que tienes A ver, velocidad son de fuga, ¿por qué no generalidades, vas a poder espera. hacer eso? Hay 4 millones de casos de estos, ¿no? Los que dijimos. Cada caso es un poco diferente. Hay lo que yo entiendo que son tendencias. Lógicamente no puedo coger 1895, la luz se fue, porque no es abordable, ¿no? Ahí hay una manera de razonar, que será, yo creo, verdad en muchos casos, y hay otros en los que no. Estoy seguro que para cada caso o para cada frase que yo tenga, hay algún caso ovni que ha hecho lo contrario, seguro, pero es que son muchos. Lo siento, es así. Sí. Pero vamos, que es lo que te digo, que teniendo velocidad de fuga, sabiendo que tienes velocidad de fuga, o de escape, ¿por qué no vas a entender un foco gigante? Si luego nadie te va a poder perseguir. Ya, ¿y por qué sales huyendo cuando te ven?
Precisamente por eso. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el fenómeno OVNI, y es algo que todos los investigadores y vosotros lo habéis comentado, es la gran complejidad que tiene, sobre todo ya no por los innumerables casos, sino por los innumerables fenómenos distintos en tipologías, etcétera, etcétera, ¿no? Javier. No, yo quería, Miguel, decir una cosa. Cuando antes habla de las huellas, has dicho que no, o sea, que lo de las huellas era algo como para no darle cabida o no decir que porque dejaran una huella era cierto. No, pero es que si entonces, más o menos, le quitamos las huellas, le quitamos el quemar en el suelo, quitamos todo eso, entonces es que estamos intentando al fenómeno OVNI darle unas pruebas, pero si decimos que no sé, esas pruebas no son Tú no has válidas, entendido mis palabras. Yo no estoy diciendo que esas pruebas no tengan peso. Pero has dicho, huella, que dejen huella no es algo que sea probatorio. Hombre, vamos, yo no si estoy, dejan una superficie de kilómetros, tú no has o de entendido. cientos de metros quemado, vamos, eso... Yo no digo que, a ver, yo no digo que esas cosas no tienen pruebas. De hecho, en mi caso tipo hay huellas. O sea, quiero decir, de hecho, eso arroja incluso una realidad física del fenómeno. Yo estoy, digamos, totalmente de acuerdo. Pero es que tú esas huellas no las interpretas per se, tú las interpretas por el testimonio. A ti, si el testigo no te dice que esas huellas son de, y por ejemplo en el caso mío que eran 4, si a ti el tío no te dice que ahí hay un huevo, tú a eso no le das credibilidad. En el fondo, lo que te quiero decir es que nosotros no tenemos nada asible en el fenómeno OVNI, no tenemos una aeronave. Las huellas, sí, vale, están en el suelo, pero son parte de un testimonio. De otra manera no tendrían entidad. Y en el fondo, con quien tú tienes que lidiar siempre es con el testimonio. Ahí es donde voy. No quiero decir que lo otro no tenga. De hecho, daros cuenta, en el caso que he puesto de la controladora, que ellos están viendo un objeto imposible, quiero decir, todo eso tiene mucha vinculación. Pues en ese caso no te has preguntado que si son capaces de hacer volar un objeto de 2 kilómetros, son perfectamente también capaces de hacer que si se mete en el mar eso no se detecte. Porque es que estás hablando de hacer volar un objeto de 2 kilómetros, cuidado, ¿eh? Yo creo que si hay una tecnología que esa gente, lo que sea, tiene para coger y hacer volar un objeto de 2 kilómetros, tiene la tecnología suficiente para hacer que eso no se detecte. ¿Y podrías explicar por qué? Eso, pero vale, no te digo que no, eso no es... ¿Y qué? O sea, quiero decir, no llegas a ninguna conclusión con eso. No, pues sí, es que como no sabemos, ¿y por qué se oculta en ese sentido? ¿Y por qué no tiene ningún tipo de trascendencia? Si realmente es, como te diría, inmaterial, ¿por qué no se esfuma? ¿Por qué se esconde debajo del agua? ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay muchas cosas que lógicamente vamos a tratar con especulaciones, porque no hay datos. Eso estamos de acuerdo. Eso estoy de acuerdo. Con el tema de las huellas, yo de hecho me gusta elegir un caso que tenga huellas, porque le da una realidad tangible. O sea, allí habrá lo que tú quieras, pero alguien que llegó y puso las cuatro pruebecitas. Pero en el fondo, si tú analizas todos los casos OVNI, en ninguno en todo el planeta te deja una huella que tú lo presentes y por sí hable por sí misma. Ninguna. Las huellas podrán ser extrañas, curiosas, etcétera, todo lo que tú quieras, pero tú, lo que sea, ha dejado la impronta, pero no lo tienes. Y ese es el aspecto de que tú eso lo interpretas por el testigo, no por ello mismo. Y ahí es donde yo hablaba de la importancia del testigo. No, solo te digo una cosita. Cuando cae un meteorito y no quedan restos, sabemos que cae un meteorito por las huellas. Hombre, por los precedentes. Bueno, por los precedentes igual, pero tenemos otros 40 testimonios. El caso ni tiene el mismo precedente. Es una luz que igual impacta en un sitio y deja una huella que No, todo lo contrario, porque tú interpretas una huella porque tienes otros muchos precedentes que sí tenías. Y dices tú, pues esto va a ser lo mismo. Cosa que en el fenómeno OVNI no tienes, que son precedentes tangibles que las puedes analizar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Bueno, sí. Una pregunta. ¿Hubo detección por radar primario del caso que has puesto? Hasta donde yo sé, no. Vale. Ella Entonces, en el secundario no veía. Estamos asumiendo Y si la hubo, que era no un sé. objeto. O sea, ¿por qué va a ser un objeto? Es Bueno, que lo claro. más probable es que no fuera un objeto. Bien, claro. Como en el caso, hay un caso de un astronauta que vio unas luces y al final resultaron sin embargo, y él admitió que la aplicación era correcta, que luego se callaron en esa parte para dejar el misterio ahí. O sea, el caso de una luz no te prueba nada. Otra cosa es que hubieran visto esa luz, hubiera habido también por parte de un radar primario detección, podría dar, pero el hecho de que vea una luz puede ser muchas cosas.
Claro, la pregunta es, ¿qué corporeidad tiene una luz que en un momento dado ve un testigo? No hay respuesta. Bueno, lo que ahí estaríamos en discusión, lo que entraríamos en discusión es en esa percepción personal de los cuatro, del piloto y copiloto de cada uno de los dos vuelos, ¿no? En ese caso, ahí no habría esa hipótesis personal a la que tú estabas aludiendo. Claro, bueno, sí, lo que pasa es que sería múltiple. Y de hecho a mí me da mucha confianza que dos vuelos que están separados 3-4 minutos de vuelo, uno por otro, vean lo mismo. Para mí eso es coincidente. O sea, si desde luego... Con lo cual, se supone que ahí estaban viendo algo real. Correcto. Algo real, no es algo que real en ellos la pudieran... Sí, algo real en la percepción de ellos, pero algo que parece intangible a la hora de entrar en el agua, por lo que decía, que puede ser incorpóreo. Hombre, claro, si no daba un ecorradar en el primario, se supone que no tendría un cuerpo físico. Por eso venía yo a decir de que ocurría parcialmente en la consciencia de ellos, y no tiene por qué ser individual. Si aquí nosotros viéramos un objeto que hace un imposible, que vamos a decir, esto no lo puede hacer un objeto corpóreo, pero lo vemos todo, coño, eso es un caso que esa condición agrega mucha credibilidad al tema, ¿sabes? Miguel, pero vieron un objeto, ellos detallan un objeto o una luz. Es que ellos interpretan un... ¿Tú has visto algún holograma alguna vez? De hecho, has visto en los museos. Lo has hecho, ¿no? Tú cuando ves un holograma normalmente tiene un aspecto tridimensional. Y desde la lejanía tú estás viendo un objeto. Porque tiene volumen. Pero no existe ese objeto. Estás viendo algo, lo que tú estás viendo es real, porque es una proyección, esa proyección proviene de algún sitio, pero no tiene corporeidad. Bueno, pero necesita una base corpórea. Sí, por supuesto. Y eso no quita que el fenómeno sea real. Otra cosa es qué es el fenómeno. Claro, por eso decía yo que para mí el motivo de estudio es la percepción. Porque en el fondo tú estás viendo una luz. A tus ojos, lo que entra por tu retina y tú percibes siempre va a ser una luz. Quiero decir, tú lo ves desde un avión, ¿qué prueba podemos dar nosotros de que eso tiene corporeidad o no? Es el ejemplo que te he puesto. Este astronauta habló de una luz. Habló de una luz también. Y empezaron ya por todos lados a decir que es un astronauta, que tiene mucha formación, que ha dicho esto, que ha dicho lo otro. Luego sacaron la explicación de que era un barco. Él mismo admitió en su blog que la explicación era válida para explicar lo que vio, porque aquí no se puede tratar de algo similar, una explicación más terrenal y no algo etéreo ni algo... No, lógicamente, oye, hay que estar muy abierto. Cualquier caso que puedas explicar de una manera racional, ahí quizás la duda sería, salvo que fuera un reflejo, yo eso también lo he pensado, porque eran las primeras horas de la mañana. Pero claro, eran las primeras horas de la mañana, pero oscuro. O sea, quiero decir, el sol se pone por el este, ellos venían del oeste. Lo que pasa que lo que no tiene quizás tanto sentido es que se desvíen, ¿no? Realmente no lo sé. Lo interpretaron los pilotos así. Ahora, tú mañana me dices que sí, o yo qué sé, cualquiera dice que era el reflejo del sol según salía y lo vieron en el agua debajo de ellos. También, que si no es un reflejo, ¿qué luz puede tener un diámetro de 2 kilómetros? Y por otro lado, puedes hacer otra crítica muy perfecta. Es decir, si tú no sabes las dimensiones del objeto, como dices que son 2 kilómetros, como no está... Igual un islote no cartografiado, por ejemplo. Hombre, ahí con Galicia... Está en esa zona... Ahí la ves a bueno, depende de la marea. Está, y además estamos hablando... Y además yo creo que estamos hablando de testigos cualificados, ¿no? Que es lo que... Bueno, más preguntas, para no centrarnos única y exclusivamente en el... Que en vez de lo que vieran un ovni fuera un osni. Claro, sí. Porque estamos diciendo que el segundo avión comenta que ve agua. El primero solo comenta que ve algo. Pero el segundo ya identifica diciendo, es que veo como una capa de agüilla. ¿Por qué no el primer avión lo que ve es algo que cree que va a subir hacia arriba, pero lo está viendo por debajo? Y el segundo ya lo ve a una altura que digamos que le crea esa transparencia y por eso el primario no detecta nada. Sería más un eco radar que lo tuviera que detectar. Pero desde luego
A ver, también ahí está el tema debajo del agua. El ecorrada, sí, una ecozona. Y también un movimiento. O sea, Pero, eso, a ver, entonces ya tendríamos que ponernos en contacto con la Marina, no con el Ejército del Aire. claro. Por eso te digo que ¿por qué no puede ser, en vez de un ovni, un OSNI? Porque islas que aparecen y desaparecen, aparecen a lo largo de la historia leyendas en todas las partes del mundo. Bueno, ¿Sí de o no? ahí está el término que se emplea más que OSNI o que OVNI como no identificado, que es el más, Por eso más te generalizado. digo ¿no? que si nadie pone en duda cuatro personas que además tienen cierta formación y tal, pero claro, si un primario no detecta, ¿por qué no pensar que en vez de estar por encima, está por debajo? Aunque un primario a cierta altura tampoco detecta muchas cosas, No, ¿no? claro, Claro. A no ser que esté muy centrado Sí, para está eso. muy cerca de... No, pero bueno, hay radar marítimo de Sí, superficie. pero También, y en las costas gallegas hay, ¿sabes? por eso te digo que entonces por debajo, ¿por qué no pensar que en vez de ir por encima igual por debajo? Bueno, porque es lo que dicen los pilotos, no podemos saberlo. Ya, Bueno, yo me yo baso- estoy viendo a Mercedes muy callada y aquí sí que estoy Es que viendo lo he hecho cierto perfecto, sesgo. lo he hecho perfecto. Lo has hecho muy bien, Nadie los tiene dos duda. habéis expuesto vuestros argumentos muy adecuadamente, pero sí que estoy notando cierto sesgo en la sala hacia la vertiente visitantes extraterrestres o inteligencias extraterrestres que nos visitan. Hacer preguntas, por favor. Esto es que no, vamos, ni sangría ni nada, esto es una lana de noche. Perdona, yo para favorecer aquí al compañero le diría que de extraterrestres nada, que podemos ser nosotros, puede haber muchas cosas que no sabemos y que seamos nosotros que las estemos... Porque, por ejemplo, la foto que ella ha sacado, la famosa foto de la onda, le puedo decir que eso puede ser un SR-71 a alta velocidad en un cúmulo de... Una de las fotos que ha sacado, que hace una aura. El lanzamiento del cosmos. que es ovni. Pero que te puedo decir que puede ser Es un un lanzamiento puede fotografiado. ser un SR-71 a alta velocidad en ruptura de capa de... Por ejemplo, o sea, y eso es un aparato hecho por el hombre y parece un... De hecho, sí, de hecho, parece esta un... foto está sacado del informe de este lanzamiento de M118. Sí, pero que esa foto, si la llevamos al máximo, el SR-71 parece un platillo, parece un ovni. Hombre, muchos cuando lo ven dicen, ¡ay, es un ovni! No, es un ovni, es un cohete. O sea, por eso que, ¿por qué no puede ser también nuestro, tío? Porque es extraterrestre. Bueno, y ha habido casos, por ejemplo, los lanzamientos de Canarias de 1976 y tal, que hubo mucho debate con ellos, pues más o menos está bastante demostrado que se debían a los despegues de los misiles Poseidón, ¿no? Creo que era de la Marina estadounidense. Cuando más o menos, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues que sabemos por los militares de los horarios concretos del medio. Y entonces eso era un grupo de gente en el campo mirando hacia el este, y entonces en una estaba el cielo tranquilo, en otro había como una especie de... Eso está en el libro Hay otros mundos, está ese caso. La foto del medio hay como una especie de fulguración en el cielo, y la siguiente no hay nada, ¿no? Entonces decía, ¿qué objeto que así en cuestión de 9 segundos cruza el cielo, tal y cual, no sé qué? Ahí hay una cosa, yo recopilé todos los datos, el sitio y tal, me di cuenta que ese sitio estaba como unos kilómetros a la espalda de un polígono militar que hay en Renedo Cabezón, en Valladolid. Que ese día hubo, se activaron los militares por nota ejercicios de tiro. Que ese día además elevaron el tope del techo de las maniobras debido a los disparos que iban a hacer, ¿no? Y que a esa hora concreta se estaba disparando. Bueno, pues yo creo que todo este tipo de cosas dejan bastante claro que en el fondo lo más probable es que fuera eso, ¿no? Por eso, Bueno, David, te veo muy calladito. Bueno, te salvas por esta ocasión. Pregunta. A mí me ha gustado mucho lo que habéis dicho los dos, pero yo le quería preguntar a Mercedes, si tú crees realmente que nos están visitando los extraterrestres, ¿por qué no has hablado de las adopciones y has explicado en qué consistían y no nos has dado, por ejemplo, un par de ejemplos de adopciones y explicarnos? un ejemplo de adopción. Pero como más, no sé Más cómo chicha. decirte, con más citas. Lo has hecho así como si... Mi ponencia, ¿qué he dicho yo? No creo que los ovnis son extraterrestres. Pero tú has No dicho al creo. principio, claro, es que yo lo que veo es que os habéis mojado muy poco los dos.
realmente no, es un poco como que realmente Han venido con un poquitín de miedo. No, es que yo en muchas ocasiones doy razón a Miguel Ángel. O sea, todas esas obducciones, yo no creo que aparecen los escalpeles de la Tierra, no los instrumentos de la Tierra, o sea, no creo en nada de esto. O sea, podrían coger como una rata de laboratorio a una persona, sí puede ser, pero tampoco creo en tantas abducciones, ni en mensajes de paz, ni salvación del mundo. Tú no crees en ninguna abducción, ¿no? En ninguna. O en alguna suelta. No, mira, hasta de Travis lo dudo porque digo, no me convence. Es que, sí, no sé, es guay. Está bien la abducción. Pero es que claro, también hay gente que oye voces. Ahora fuera de la conferencia, mojaros más, es que a la conferencia a lo mejor no podíais mojar, pero a lo mejor ahora sí os podéis mojar más. Tú realmente no crees tanto. Y a mí me sorprendió la abducción que describí, a mí me sorprendió muchísimo. Yo no creo que yo no me haya mojado. A ver, yo es que en ningún momento he dicho que el fenómeno no sea real. De hecho, yo he hablado de un doble fenómeno, uno que es sociológico, mitológico, pero de otro que es real. O sea, yo nunca lo he negado. Y de hecho, me mojo tanto que digo que no es tan sencillo como pensar que simplemente son extraterrestres, que es algo más. Yo creo que me mojo. ¿Qué opinas de los humanices? Pero dices algo más, pero no dices el qué. Es que no se sabe. Realmente no se pero sabe. Tú tendrás que tener una opinión y no nos la dices. Mira, o sea, que no te mojas. En el tema ese que en el que yo he dicho, en la única que yo he dicho que puede ser la hipótesis que para mí explicaba todo, que es el caso del sistema de control de Vallée, el problema de ese caso, o sea, de esa teoría, es que es prácticamente la más fantástica de todas las que se pueden decir, porque en el fondo supone para que la lógica de la teoría supone de que todos los humanos del mundo de alguna manera están siendo como monitorizados y se decide cuándo, cómo y en qué manera tú ves un ovni. Se hace con una finalidad, el objeto del ovni es influenciar al testigo, sabe Dios con qué, y en ese sentido yo decía que nosotros, de ser hipótesis, ahí me mojo, seríamos un cultivo de conciencia, de alguna especie de civilización superior. Joder, pues si no es mojarse, sinceramente eso no es plausible. O sea, quiero decir, no es falsable, no se sabe. ¿Cuál podría ser? Dije, además, dos cosas. Que yo tenía una crítica, que si de verdad ese sistema era así, que el fenómeno ovni sería la cara más grosera y visible de un sistema mucho más complejo y sutil de otros mecanismos para manipular, digamos, o para guiar a la humanidad. Y en ese hablaba pues de religiones, de inspiración, de talentos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay mucho, y quizás la lógica más interna de todo el fenómeno posiblemente sea tratar de, ¿cómo diría la palabra? Tratar de alguna manera como de desafiar la inteligencia humana para que siempre haya un misterio, un más allá, una puerta. Sería una manera de tratar de desarrollar la inteligencia humana de una raza que por otro lado hemos demostrado ser muy dogmáticos, y en el fondo siempre escamoteados por el mundo hay un encuentro por lo imposible para que tú veas que los límites de la realidad son bastante más anchos de lo que habíamos pensado. Ese pudiera ser la última puerta del fenómeno. Pero ¿y quién haría ese experimento? Claro. Técnicamente una civilización como que nos alberga, ¿sabes? Como extraterrestres. No, es que a lo mejor no somos, es que a lo mejor los extraterrestres, si ellos nos poseen a nosotros, los extraterrestres pudiéramos ser nosotros mismos y ellos estar antes aquí. En ese sentido, es que no hay respuesta. Y esto lo estoy diciendo como... Yo tengo otra pregunta entonces, ¿por qué asumimos que van a estar más evolucionados que nosotros? Exactamente. Hombre, si nos albergan como... Momento de la historia. Sí. Esa es la respuesta. Auténticos extraterrestres. No sé, el mando, por favor. Pues imaginaos el susto que me he llevado yo, que lo tengo encima. Sí, perdona, ibas diciendo, Miguel. Digo en general.
en general, ¿por qué una civilización extraterrestre, que yo no digo que no haya vida ahí fuera, va a estar más evolucionada que nosotros? Hemos aparecido todos al mismo tiempo, se supone, ¿no? Técnicamente, ahí No, la hombre, única no, cosa... ¿En el universo hemos aparecido todos al mismo tiempo? No. ¿Así? ¿Asumimos el Big Bang o no? Vale, pero eso quiere decir que hay un planeta... ¿Cómo se crearon? Eso ¿Cómo se crearon? ¿Cómo perdona, apareció la o sea, me vida? quiere decir que entre 1000 Evolución, millones de por eso. años... En Yo otro, pregunto evolución. hace millones de años ¿Cuál no es se el podía origen de dar... la vida? Pero déjame que te diga una cosa. Esa es mi pregunta. Pero no, escúchame. Oye, el debate está de allí para acá. Para conversaciones entre vosotros podéis hacerlas en cualquier momento. Yo no tengo una respuesta para eso. Si establecemos el Big Bang como tiempo cero y a partir de ahora viene toda la formación de galaxias, etcétera y tal, digamos que habría como una especie de competición en cada estrella por desarrollarse. La pregunta es, ¿cuántos millones de años supondrían una ventaja aceptable para que una civilización colonice o siembre otras? A lo mejor pensamos como tiempo cósmico sideral, que no sé, 5, 6, 10 millones de años, a lo mejor en tiempo sideral o cosmológico, como lo quieras definir, no supone una gran diferencia entre unas constelaciones y otras, pero a nivel del desarrollo de civilizaciones, que sería mucho más rápido, mira nuestros 3000 últimos años, que han sido un estallido, podría suponer una ventaja como para que nosotros hagamos eso. De No hecho, hace falta que te vayas a los 3300. Porque hemos avanzado 300 años, es increíble. Incluso nosotros en los últimos, curiosamente, yo tengo 37 años y la Viking se lanzó el año de mi nacimiento. Y nosotros ya hemos conseguido abandonar el sistema solar. Cuando yo lleve muerto 200 o 300 años, seguramente hay otras muchas cosas que hoy ya nos parecen de ciencia ficción. Entonces, como la historia humana se acelera conforme vamos, hasta que a lo mejor un día se para, pero bueno, tal como sigue ahora, posiblemente los próximos 10.000 años, como dice él, que es que no son nada, pueden suponer unos cambios bestiales para nuestra concepción del mundo. Sí, espera. Sí. Yo tengo una pregunta, eché un poco en falta, es verdad que no era el plan de ponerse con casuística, pero sí, por ejemplo, de parte de los dos, porque hay veces que hay tantos casos que a lo mejor uno está en Antípodas, otro está en Perú, otro está en Galicia, o otro está en otra parte del mundo, y son muy parecidos. O sea, los testigos narran las mismas cosas, narran las mismas circunstancias y los mismos hechos. ¿Por qué ninguno de los dos ha mencionado algo como eso? ¿Cuándo ocurre? Yo, aunque sea con la hipótesis... Pero lo de los aviones. Pero mira, yo aunque sea con la hipótesis esta de sistema de control, que la puedes considerar ciencia ficción pura porque no hay una manera sólida de sostener eso, te diría que el tema de la soleada es un elemento que, aunque sea así tirando a lo loco, no soy capaz de meter en ningún sitio. Quiero decir, yo no entiendo por qué, hombre, habrá algunas que lógicamente son de pánico, de tema psicosocial, de por ejemplo los años 70, el año 79, Dios mío, desfiló por aquí toda la galaxia. Pero no sé, pero por ejemplo también hubo otra oleada en el año 54 y 55 en Francia. No se sabe, o sea, yo no soy capaz de encontrar un asidero, aunque sea en plan ciencia ficción, de por qué ocurren las oleadas. Yo no. Aunque sea en plan tirándome el moco y diciendo una tontería, ni idea, ¿sabes? Decía yo que era por las crisis. Que decía yo que era por las crisis, ¿no? Que en momentos de crisis acentuaban precisamente los avistamientos y coincidían. Pues entonces en 2009 hasta ahora teníamos que haber tenido una oleada, ¿sabes? Hombre, los que sí que se forran con las oleadas normalmente, con las oleadas, en los momentos de crisis suelen ser todas las mancias. Todo lo que son gurús, mancias, echadoras de cartas, porque bueno, pues en esos momentos sí que especialmente necesitan oír posiblemente algo que les ayude a superar el día a día. Lo que a mí sí que me gustaría plantearos es, habéis expuesto cada uno vuestra opinión, vuestro punto de vista, a vuestros ojos. Hay una serie de fenómenos que a lo largo del tiempo han ido ocurriendo, fenómenos que son reales, hay algunos casos que existen pruebas físicas o pruebas dentro de las pruebas físicas,
cuento no solo las huellas, sino hablo también mediciones sobre el terreno, hablo de casos de vídeos, hablo de pruebas de radar, de pruebas fotográficas, etc. Bien, para todos esos casos, ¿cuál sería vuestra hipótesis, vuestra posible explicación para cada uno? En definitiva, sería una explicación al fenómeno, por decirlo de una manera, al mal llamado fenómeno ovni, o al fenómeno de los no identificados. Es que es muy complejo. Hay, por ejemplo... Eso es una encerrona. No. Yo, por ejemplo, voy a plantear... O sea, no intentaba ser una encerrona. Sí que intentaba ser... No, lo que sí que intentaba es que se mojaran. Es decir, por ejemplo... No. Por ejemplo... Son muchos fenómenos. Por ejemplo, mira, no sé si conocéis, existe... bueno, sí, lo veréis porque son compañeros y lo habréis escuchado en alguna vez o habréis estado en alguna de las conferencias. Carlos Canales y Jesús Callejo propugnan una hipótesis, que es la hipótesis de la intrusión, ¿no? Es decir, que hay una serie de fenómenos que a lo largo del tiempo se le han denominado de manera diferente, pero que tienen un mismo origen. Viene a ser como, por ejemplo, como ventanas que en un momento determinado se abren y que eso, bueno, pues explicaría una serie de fenómenos, tanto fenómenos paranormales como fantasmogénesis, etcétera, etcétera, como fenómenos ovni de evoluciones para la física absolutamente absurdas y irrealizables, ¿no? Es una de las hipótesis que hay en juego, por ejemplo. Para vosotros, el fenómeno es claramente extraterrestre, es, yo qué sé, intraterrestre, es algo mental. No, yo digo que es físico, o sea, yo eso... Yo digo que es físico y de hecho está el tema de las huellas. Yo lo único que digo es que no es tan sencillo como pensar que los extraterrestres nos visitan. Quiero decir, yo creo que es algo bastante más complicado. Pero es que hay, en eso que dices de una separación de cosas, a mí por ejemplo hay otro tipo de huella que por ejemplo son muy pocos casos, pero yo creo que son todavía mucho más interesantes, y es el caso de los ataques ovni. Aquí en el año 79 había el que llamaron el niño de Tordesillas, que me parece que se llamaba, no sé, Martín Rodríguez o algo así, que es el típico chaval que, bueno, estaba en un sitio, tiró una piedra, al entrar vio un ovni, le dio un rayo en el pecho, y este hombre luego estuvo, pues, como del orden de 10, 7, no sé, 7, 8 años, 9, 10, de médico, le operaron 14 veces, le pusieron una sonda en el cerebro, se desmayaba. Y estaba también en Brasil el caso de João Prestes Filho, que también con un rayo como a la altura de más o menos el ombligo, y este se fue con una leucemia. Pues joder, yo que hablaba por ejemplo también de ese sentido de que podría tener el fenómeno ovni, un poco como demostrar una puerta de más allá de como que la realidad es más compleja y tendremos que estudiar, en esos ataques, ¿qué mayor prueba de eso, no? Y son, en todos casos, desde luego, el testigo cuenta su experiencia y luego hay un dossier de informes médicos. Establecemos la vinculación, ¿qué sentido tiene? No lo sé. Yo quería decir una cosa, en esos casos en concreto no había sido el rayo que salía de la nave, sino que era un humanoide que hacía así, y del humanoide salía un rayo, y entonces digo yo, ¿no será que eso es otra cosa diferente? Porque tú lo has dicho antes, cuando estabas hablando antes, que si en el fenómeno ovni estaban incluidos los humanoides extraños que de repente aparecían en mitad de una carretera y salía un señor de 3 metros, pero a lo mejor no hay un ovni al lado, o sea, no hay un platillo volante, sino que hay un señor en mitad de la carretera. Es que a lo mejor son dos fenómenos totalmente diferentes. Una cosa es los platillos volantes y otra cosa son seres que vete tú a saber de dónde son, con qué propósitos. Porque lo que tú estás diciendo, sí me acuerdo yo que era un humanoide, que era directamente el humanoide, no que hubiera un ovni detrás. En el caso de João Prestes Filho, pues posiblemente, sí. en el de Tordesillas, no, porque el dibujo, si queréis, luego
en Google y tal, es súper famosísimo, es una gota, como una gota que tiene 3 patitas y como un tubo de escape en un lado, ¿sabes? O sea que ahí sí que había un ovni, en ese sí. Sí, en ese sí. Bueno, vamos con las 2 últimas preguntas porque ya son las 10 menos 10. Sí. Pues hombre, una para Miguel y otra para Mercedes. Venga, que sea breve, por favor. Para Miguel. Me alegra mucho que hayas hecho mención de los daños físicos. También no mencionas, que sería una de las pruebas de contacto con los ovnis, también no mencionas el volumen de personas afectadas, sobre todo como lo que pudiera ser quemaduras por radiación, de todos aquellos que han visto un ovni y se han acercado lo suficiente a ellos, que hay mucho. Luego, el consejo sería, si ves un ovni, pues como mucho fotografíalo, pero de lejos, no te acerques. Y luego que hablabas de las pruebas, otra vez, ya no quiero mencionar los implantes, yo me imagino que conoces la existencia del Área 51. La entrada al subterráneo del Área 51 se puede ver desde Júpiter. Entonces, tú sabes que hay montones de kilómetros en los que está autorizado el uso de la fuerza letal. Como tú comprenderás, si hay un ovni que cae, se lo llevan allí. O sea, no pretendan encontrar pruebas porque es que se plantan los militares y las tienes allí, pero allí no vas a entrar ni tú ni vamos a entrar yo. Y la pregunta para Mercedes es, tú cuando has dicho que no crees que sean extraterrestres, yo he levantado la mano y he dicho que no siempre. Entonces yo quisiera matizar contigo esa no creencia. 3 opciones. ¿Tú crees que son proyecciones en la capa de sodio que hay en la estratosfera? Que, como comentaba Miguel Ángel, hay un proyecto que se llama Blue Beam, que en algún momento nos sorprenderemos de ver cosas en el cielo. Blue Beam desinformación. Es desinformación. Pero la capa de sodio... YouTube y pone Blue Beam David Mule. Pero la capa... No, coño, David Mule es mi amigo. Un trabajo de investigación cojonudo. Pero la capa de sodio es real, ¿verdad? Y de que tiene propiedades de poder proyectar una imagen, es decir, si alguien... Hombre, si no sabemos, perdona, si no sabemos si esa capa es real o no, no vamos a entrar en si tiene capacidad. Vete a la Wikipedia, es real, te lo digo yo. Vete a la Wikipedia. ¿Crees que es una cosa así? ¿Crees que son desarrollos totalmente terrestres y secretos que empezaron nada menos que en 1900 con Tesla, que hizo la Torre Vanderbilt, no solamente para transferir electricidad hidráulica, sino para energizar una nave de esas? Continuó con el profesor Seas, continuó con los platillos de los nazis. ¿Cuál era la pregunta? Y termina con el cartucho, que si te crees que son... Una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? No, que si la segunda opción es que si te crees que son desarrollos terrestres militares, como el TR-3B. Una pregunta, ¿eh? Ahora yo te pregunto a ti. ¿Una de tus principales fuentes de información será un canal en YouTube de que se llama Mundo Desconocido? A ver, yo generalmente soy una persona de mentalidad abierta para escucharlo todo y según lo que escucho y de dónde viene, valorarlo, darle una puntuación. Evidentemente escucho Mundo Desconocido, pero también escucho documentales de la BBC. No, oye que sí, ¿eh? Yo solo digo... History Channel. Lo digo porque has nombrado todo el elenco del mitología. Y finalmente soy examinador de patentes y estoy muy habituado a trabajar con información científica, con lo que son los artículos de revista y con lo que son las patentes. Y te puedo asegurar que he tenido entre mis manos una patente de un motor de antigravedad. Está ahí patentado. Funcionará o no, pero el tío se ha gastado una pasta. Lo tienen en la patente americana. Por darme el número de patente. Entonces, sí, te lo daré. Si no, te lo digo en serio. Te voy a pasar todo. Vale. Bueno, no, entonces, ¿tú qué crees? Los dos de las preguntas que he hecho. De la pregunta. Yo a ti te he preguntado. A ver, te contradecir. Lo del sodio lo está investigando. A ver, que si no, no acabamos. Búscalo. Espera. A ver, lo del sodio, coméntalo. Lo del sodio cedo la palabra a Carmen Fernández, que es química y están buscándolo. Creo que lo más fiable que no sale son las respuestas de Yahoo. Imagínate lo que te digo. Ah, bueno.
caso de Dyer, y ahora no va a la Wikipedia. A ver, el problema es que la Wikipedia no es muy fiable tampoco. Bueno, vale, no existe un fenómeno. Vale, yo lo que haría, perdonad, y ya para terminar. Él quiere una última pregunta, si quiere. No era una pregunta, yo pues, más o menos, bueno, sí, era más o menos lo de él, pero yo lo iba a concretar más, ¿no? Sí, pero pregunta. ¿Tú realmente qué piensas que es de un fenómeno que realmente nosotros nos sentimos como si fuéramos vacas? Cuidado. O sea, hay en algunas cosas que nos dan una pildorita, es como la vaca que dice, mira, una vaca si pensar en el comportamiento de un ser humano, la tenemos en una granja, la damos de comer para luego matarla, ¿no? Entonces el fenómeno ovni más o menos yo pienso que es algo parecido, nos dan pequeñas píldoras que luego realmente, pero nunca nos dejan ver lo que es, porque el fenómeno además se adapta. Es esquivo. Exactamente, y se adapta, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que de alguna manera y por toda la época humana, desde hace montones de años, siempre ha habido detalles de esos fenómenos. ¿Tú realmente por qué piensas que es un fenómeno que se repite continuamente? Y te concreto la pregunta. ¿Tú crees realmente que es algo mental nuestro propio? Real, por el tema de las pruebas. Y yo lo he dicho, digo, hay un fenómeno real que es diferente, o sería un poco diferente de la mitología que le hemos ido poniendo, pero es real y trata de mucho más atrás. Ese fenómeno, pues no tengo respuesta. ¿Qué te puedo decir? Yo sí te diría que en el fondo, para mí, en mis ideas, sí podría ser una manera de incentivar la inteligencia en el ser humano. ¿Mercedes? Es que no has contestado casi a Para mí es fenómeno real, no es producto de nuestra mente. Hay algo real ahí fuera, que no podemos explicar hasta ahora, pero hay ahí. ¿Crees que es físico? Sí, creo que es físico. Y además una física que desconocemos, con nuestra mente cerrada. Bueno. Que todavía que está por abrir. Bueno, pues con eso de que a mí lo que más me ha gustado es lo de que el fenómeno es esquivo. Yo creo que ahí es uno de esos puntos comunes que hay entre los dos puntos de vista que han estado elaborando y esbozando a lo largo de la tarde. Y yo creo que bueno, es momento de terminar y sobre todo de dar un fuerte aplauso.